El pacto de gracia. Luz en la oscuridad de la caída. Semanas atrás, un par de semanas atrás, vimos la caída y lo que esto significó para la humanidad completa. Podríamos decir que fue un evento en el cual el interruptor se apagó y quedamos completamente a oscuras. Cuando Adán quebranta el pacto de obras. Pero ya estaba en el plan de Dios, en el diseño de Dios, ya la venida de su Hijo Jesucristo. Y ello, ¿no es cierto?, permite que tengamos esa luz, que haya esperanza, luz en la oscuridad de la caída. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido abatidos, confundidos, desolados? Pero tenemos las promesas de Dios que son aplicables a nuestra vida día a día y las podemos reclamar. ¿Cómo Dios salva a su pueblo? Por medio de una fe viva en el mediador del pacto, nuestro Señor Jesucristo. Las bases bíblicas de esto lo podemos revisar en 1 de Timoteo 2:5, en Hebreos 8:6, Romanos 10:9, Filipenses 2:11. Ya, con esa base bíblica podemos entender y dar respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el fruto de la obra de Cristo? Que Dios mantiene, restaura y perfecciona su pacto a través de Él. El hecho de que Dios mantiene su pacto lo podemos ver en Salmo 105, del 8 al 10, Hebreos 13, del 20 al 21. Que Dios mantiene, restaura. Esta parte restaura lo podemos ver en Jeremías 31 al 34 y en Lucas 22, 20. Y la perfección del pacto, notemos que Dios mantiene, restaura y perfecciona. La perfección del pacto la podemos estudiar en Hebreos 7:22, en Hebreos 8:6 y en Hebreos 9:15. Jeremías 31, 32, 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Qué es un pacto? Y esta pregunta creo que es fundamental, ¿no? Entenderlo. Es la graciosa relación de una comunidad de amistad viviente entre Dios y su pueblo en Cristo, donde Él es su Dios y ellos son su pueblo.
Génesis 17:7. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Ahora, en el caso de el pacto, lo que estamos estudiando, el pacto de gracia, ¿qué característica principal puede tener? Es un pacto en la que hay dos partícipes. Nosotros también formamos parte del pacto, nosotros concurrimos en la firma del pacto, tenemos alguna obligación en este pacto. ¿Es un pacto unilateral? ¿Es un pacto bilateral? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, yo gradualmente estoy perdiendo la audición, así que les voy a pedir que si pueden hablar un poquito más fuerte para entenderles bien. Unilateral, según yo, del de gracia es unilateral. Sí, claro. Bueno, les invito a revisar la escritura en Génesis 15 y a lo mejor nos vamos a salir un poquitito de lo que ha sido la estructura de enseñanza de las últimas semanas, desde que partimos con estas sesiones, pero estimo que es necesario hacerlo y si es necesario, esta clase se partirá en dos, es decir, continuaremos la próxima semana. ¿Ya? Y si es necesario, la sesión de preguntas y respuestas la llevaremos para la casa y la analizaremos en nuestros hogares. Pero creo que es importante ya tener claridad respecto del pacto y lo que implica el pacto, y por ello les invito a ver si podemos leer en Génesis 15. Es una lectura un poquito extensa, ¿ya? Entonces, si podemos ir leyendo, no sé, de 3 versículos cada uno hasta que lo completemos en el 21. 15, del 1 al 21. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Alguien más que continuemos con el cuarto? Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cornero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Abraham vio todos estos animales, los partió por la mitad, y puso su mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Las aves de rapiña comenzaron a bajar sobre los animales muertos, pero Abraham las contaba. A la caída del sol cayó sobre Abraham un sopor, y el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo: Ten por cierto que tu descendencia habitará
será echado allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú, y tanto, te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Cuando se puso el sol y todo estaba oscuro, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. De aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: en tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los genteseos y los jebuseos. Cuesta entender esta figura de los animales. En el 9, ¿no? Dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola y también un palomino. Abraham cumplió con eso, pero después se durmió. Entonces, cuando Dios sella el pacto con Abraham, está dormido. Veamos el 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Esa antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos no es más ni menos que Dios mismo. Y en la cultura antigua, los reinos, ¿qué ocurría? 2 reinos se enfrentaban, iban a la batalla, obviamente uno iba a ser el vencedor y otro iba a ser el vencido. Pues bien, los reyes, el rey vencedor y el rey vencido, hacían un pacto en el cual el rey vencido iba a pasar a ser vasallo del rey vencedor. Y se hacía esta hilera con animales sacrificados. Y ambos reyes, el vencedor y el vencido, pasaban por medio ya de la hilera de los animales sacrificados, y el vencido iba diciendo, si yo falto a mi palabra, a mí me tiene que ocurrir lo mismo que a estos animales. Ese era el significado. Ese era el pacto, pero lo hacían 2 personas. Aquí el pacto lo hace Abraham con Dios. Al revés, perdón, Dios con Abraham. Pero Abraham está dormido y el único que pasa es Dios. Entonces Dios lo que está diciendo, mira, si no cumplo mi pacto, a mí me pase lo mismo que a estos animales. ¿Ocurrió así? Por supuesto, en la cruz con Cristo. Cristo fue carneado, por decirlo de alguna manera así, dura, cruda. Fue despostado, fue separado, ya en la figura literaria, de acuerdo a la figura literaria que encontramos acá en Génesis. Entonces, en la visión de reino, en la estructura de reino, ya, esta era la forma de estructurar un pacto entre 2 personas. Pero cuando Dios hace el pacto con Abraham y a través de Abraham con cada uno de nosotros, el pacto es absolutamente unilateral, por gracia. Dios lo hace porque le plació hacerlo, porque su amor es infinito. Nada más. Ahora, ¿qué estoy obligado yo a hacer? Nada. Porque toda la obra es de Dios y que tiene su cumplimiento en la cruz. Encontré que me gustaría leérselo textual para no parafrasear. En relación a este tema,
mandamiento, tanto dice el no hacer nada. No hacer nada. No hacer nada respecto de tu salvación. Tú no tienes... nosotros no tenemos nada que hacer para ser salvos. Suele pasarme que cuando... Bueno, ya cuando lo encuentre, se los envío. Ya, pero es un resumen ya de lo que estamos conversando. Entonces, ¿qué es un pacto? Es la graciosa relación de una comunidad y amistad viviente entre Dios y su pueblo en Cristo, donde Él es su Dios, Dios nuestro, y ellos, nosotros, somos su pueblo. Me cuesta entender ya el sentido de que lo despertó, tiene que estar también en ahí. Como hacer un contrato con alguien cuando se que no han cumplido. Entonces, si no me cumple, ¿qué tuve que pagar yo? ¿Qué fue lo que hizo mal Dios para que él tuviera que pagar? Por algo que tendría que haber pagado a Abraham, más todavía está cumpliendo. Es que no lo podemos personalizar en Abraham. Ya, las promesas... Que no lo personalicemos, sino por qué, en qué falló Dios para haber tenido que pagar. Por eso es un pacto de gracia. Porque no es retributivo de nada. Él, por una gracia, porque él quiso liberarnos de la muerte, él lo logró. Él como Dios, pero él se comprometió a salvarnos. Él, por su propia gracia, por su propio beneplácito, por lo tanto, nosotros no hicimos nada al respecto. Entonces, él nos falló, él nos dio. Es como si yo pagara algo, pero por un regalo, ¿me entiendes? No es que te haya dado nada, no que deba. Si uno lo lee así, como que ya entender que lucha. Perdón, hijito, me equivoqué, yo lo pago. No, es un pacto de gracia, es un regalo. Él tomó, Isaías 53 dice que él fue molido por nuestras rebeliones. La paga del pecado es la muerte, esa muerte la tomó Cristo. Perdón. Recordemos que con la caída de Adán, ya todos nosotros quedamos bajo juicio. Ya muertos y separados de Dios. Esa era nuestra condición. Pero ya en Génesis 3:15, en lo que se conoce como el protoevangelio, ya estaba prometido que iba a haber un redentor. Ya lo que conocemos nosotros en nuestra teología como el pacto de redención, que es un pacto intratenitario, donde Dios, el Hijo y el Espíritu Santo concurren y dicen, ya, ¿qué vamos a hacer en la eternidad pasada? Ya. Y el pacto de redención, la primera señal que vemos del pacto de redención después de la caída es en Génesis 3:15, donde Dios sabe que el hombre lo ofendió, que el hombre se rebeló, ya, que el hombre entró en disputa con él, que el hombre, en este caso, pensando en Adán, le dijo a Dios directamente, ¿sabes? Tu ley moral no me interesa, no me importa, yo voy a aplicar mi ley moral. Y en ese minuto es cuando Dios ya no es que en ese minuto, ya estaba definido, ya estaba establecido la promesa de un redentor en Cristo Jesús. Dios tenía que satisfacer su justicia. El hombre era imposible que lo hiciera, no había cómo.
la única persona que podía hacerlo para cumplir la ley era Cristo Jesús, nadie más. Lo que pasa es que uno, humanamente, con su rebelión, con lo que tiene interno, a uno le da rabia, muchas veces le pesa porque dice, por Adán todos estamos pagando. Yo no sé cuántos años después. Entonces, eso es lo que uno no puede entender y le cuesta. El Señor tiene que trabajar con cada uno nada más porque a mí me revela, a mí de repente me pongo a analizar y digo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué no lo hiciste de otra manera? Uno se pone a conversar, a analizar, a darle vuelta en la cabeza. No sé si me entienden, no sé si me entienden. Pero no nos quedemos con esa figura de que chuta, Adán la embarró y hoy día estamos todos pagando. Quedémonos con Génesis 3:15 que Jesús, ya que Dios en Cristo nos otorga salvación. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que quedarnos y ese es el pacto de gracia. ¿Ya? El hombre no fue capaz de cumplir en el pacto de obras, ¿ya? Pero en el pacto de gracia Dios en Cristo Jesús nos hace y nos da acceso a todos los beneficios en Cristo. Entonces no pensemos en Adán, pensemos en el segundo Adán. Pensemos en el Adán que es mejor, en el Adán que es perfecto, en el Adán que es glorioso. Eso es lo que estoy tratando, ¿Ya? por eso que vengo. ¿Ya? Y eso que nos anime, y eso que alegre nuestro corazón. Yo creo que hay algo que es fundamental también, que todo está bajo la soberanía de Dios. Y la existencia de Adán con su rebeldía y su desobediencia forma parte del plan de Dios también, para hacernos ver que nosotros como humanos no podríamos nunca estar a la altura. O sea, no podemos pensar de endiosarnos porque no tenemos las capacidades. Y Dios lo sabía desde el principio. No es que Adán, uy, me equivoqué con Adán, me falló. No, formaba parte del plan de Dios. Igual que el plan de Dios tenía contemplado un traidor de Jesús, para que pudiera haber una redención de nuestros pecados. Si no, ¿quién lo había pillado? ¿Cómo lo habían pillado? ¿Y por qué Jesús también está dentro del plan de Dios? Que Jesús no se arrancó ni se escondió, sino que se sacrificó por nosotros. O sea, está todo bajo el control de Dios. No es que el hombre corrió por la libre y que Dios se equivocó. No, en absoluto. Y eso es lo maravilloso. Sí, estoy recordando que en alguna clase vimos que Dios había planificado desde la eternidad este plan. Entonces, mucho. Pero estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto. Estaba planificado desde la eternidad. Se cumplieron así. Exactamente. Además que como seres humanos constantemente estamos nosotros mismos cuestionando nuestra existencia, cuestionando nuestra vida, cuestionando muchas cosas. Y yo creo que el Señor fue misericordioso en ello, porque puso a su Hijo, ¿cierto?, para poder demostrarnos a través de su sacrificio lo que Él, cuánto nos amó, o sea, cuánto nos ama. Porque nosotros, por ejemplo, a veces tenemos un problema, una situación que nos alcanza y casi desfallecemos. Vamos a tierra, queremos explicaciones, por qué nos suceden estas cosas. Pero muchas de estas cosas son porque está dentro del plan del Señor, para que nosotros dependamos de Él, para que nosotros, nuestro corazón siempre está, ¿cierto?, atento a su amor y que en gran manera nosotros no vamos a solucionar nada. Es Él porque dirige nuestro pasaje interior. Lo que estaba buscando lo encontré, ya de Génesis 15, 17. Es un pasaje profundo que revela la naturaleza incondicional del pacto de Dios a través de Abraham. A través del simbolismo del horno humeante y la antorcha de fuego, Dios muestra su presencia, fuego y purificación, y su compromiso unilateral de cumplir sus promesas. Este acto anticipa el pleno cumplimiento del pacto de gracia en Jesucristo, enfatizando la fidelidad de Dios
y la soberanía de Dios. En la teología reformada, este evento es visto como una manifestación temprana del pacto de gracia, que se cumple plenamente en Jesucristo. Así como Dios se comprometió a bendecir a Abraham y su descendencia, Cristo garantiza el nuevo pacto con su sangre, asegurando la redención para los elegidos. Bien, continuemos. ¿Cuántos pactos hay? Solo hay un pacto establecido por Dios a través de todos los tiempos, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento. La unidad del pacto, nosotros la podemos ver, como ya revisamos en Génesis 17:7, en Éxodo 24:8. El cumplimiento en el Nuevo Testamento lo podemos ver en Mateo 26:28, en Hebreos 8:6 y 7, Hebreos capítulo 8, versículos 6 y 7, Hebreos capítulo 9, 15, y un pacto a través de todos los tiempos lo podemos ver en Romanos 4:13 y en Gálatas 3:29. ¿Ya? Es un solo pacto, hay una unidad del pacto que nos permite a nosotros entender la Escritura desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros somos una iglesia presbiteriana reformada del pacto, somos hijos del pacto. ¿Ya? Eso no lo podemos olvidar. ¿Ya? Eso es relevante, es importante saberlo. Y este pacto de gracia en el cual nosotros somos partícipes a través de Jesucristo, lo es por ese hecho, porque Jesucristo es el mediador del pacto. Si bien en términos académicos podemos hablar de dos pactos más, el pacto de redención, que es intratrinitario, y el pacto de obra, ya que fue el pacto de Dios con Adán, ¿ya? El pacto de gracia a través de Jesucristo es para todos nosotros. ¿Ya? Y Jesucristo cumplió a la perfección la ley de Dios. Fue a la cruz, murió, y graciosamente, por lo que Él hizo, nosotros hoy día estamos incorporados en la familia de Cristo. Adán no se mantuvo en una relación pactual con Dios. Sí, entre Dios y Adán había un pacto. No podemos decir que entre ellos no había un acuerdo, pero tampoco fue un acuerdo en que Dios le dijera a Adán, oye, tú compartes conmigo, ¿quieres hacerlo? Dios le dijo, esto no lo vas a hacer. Ya fue taxativo, esto está prohibido. Bueno, pero Adán violó el pacto por su pecado, de forma que el pacto tuvo que ser restaurado a través de Cristo. La violación del pacto de Adán lo podemos ver en Génesis 2, 16, 17, en Génesis 3, 6, en Oseas 6, 7. Las consecuencias del pecado en Romanos 5, 12, en Romanos 5, 18 y 19, y la restauración del pacto en Primera de Corintios 15, 21, 22, Hebreos 9, 15 y Efesios 1, 7.
El pacto de gracia es un pacto de Dios con toda la humanidad. Porque Cristo llegó muchos años después. El pacto ya estaba establecido. Cuando se dice que en la Biblia, ¿no es cierto? Nosotros leemos en Job y vemos que en Job 1.1, en 1.2, dice que Job era justo. ¿Cómo podía ser justo Job si... ¿Ya? Pero Job fue declarado justo pensando en que 1000 años, 2000 años después, en la cruz iba a morir Cristo. ¿Ya? Si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no hubiese habido justicia para Job. ¿Ya? Los del Antiguo Testamento estaban apuntando hacia la cruz de Cristo. Murieron por fe, creyeron por fe y llevaron su vida adelante por fe. Dios los declaró justos, pero para cumplir la justicia de Dios tenía que haber un sacrificio perfecto y ese sacrificio iba a ser Cristo mismo. ¿Cómo se explica el diluvio entonces? Había un pacto de Dios. Vino el diluvio, en el cual Dios dijo: toda la raza humana está en pecado, no hay ni uno solo que pueda salvarse, salvo tú, Noé y tu familia, los demás verán todo. Ya, el evento del diluvio es muy anterior al evento de Abraham. Ya, el pacto de obras y la violación del pacto de obras, ¿qué es lo que implicó? Que el hombre fue arrojado del paraíso, fue expulsado del paraíso. Y el hombre tuvo que empezar a habitar ciudades, a formar, no sé, pueblos, a construir sus vidas, pero ya lejos y sin esa relación cercana que tenían con Dios. Ahora, esa gente que salieron del paraíso, que fueron expulsados, Adán y Eva, formaron su familia, bueno, ¿qué era lo que tenían? Tenían la ley moral de Dios. Ya sabían perfectamente qué es lo que no podían hacer y qué podían hacer, pero muy resumido, todavía no era una ley clara como la tuvieron los israelitas en el monte Sinaí cuando llegó Moisés y le estampó los 10 mandamientos. Pero sí los hijos de Adán y Eva tenían la ley moral de Dios, ¿ya? Pero ellos continuaron pecando y su pecado aumentó y Dios se enojó, se molestó y después la Biblia incluso dice que Dios se arrepintió, pero no en términos de cómo nos arrepentimos nosotros. Y por eso ahí también hizo un pacto con Noé, que no voy a destruir más la tierra de esta forma, y el arco iris es el sello de ese pacto. Eso está dentro de Dios también. Sí, está dentro del plan soberano de Dios. ¿Ya? Y dentro del pacto de gracia, ¿ya? Este pacto con Noé es un elemento dentro del pacto de gracia. Así como después tenemos el pacto con David, ya el pacto con Moisés, ya son elementos dentro del pacto de gracia. ¿Ya? Que creo que está en los apuntes que le entregamos y si lo pueden ver, creo que ahí se detalla con más precisión. Sí. Ya, recordemos que esto es muy importante. Adán violó el pacto y hubo castigo inmediato por su pecado. Ya el pecado de Adán fue desobedecer. ¿Nosotros qué tan distintos somos? Ya. Nosotros, yo creo que no, entre un segundo y otro segundo ya está, hay un pecado
Ya nuestra naturaleza es pecaminosa, pero nosotros podemos ir a la cruz, a los pies del Señor, y decir, Señor, yo no puedo. Perdóname. Ya como decía Pablo, quiero hacer el bien, pero mi carne, mis debilidades me llevan por otro lado. Señor, yo no puedo, fortaléceme tú. Entonces, en Cristo y por el sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros tenemos esa posibilidad todos los días, todas las horas, a cada minuto. Pero esto no se puede interpretar de que porque hay gracia y estamos bajo un pacto de gracia, podemos hacer lo que queramos. ¿Ya? Porque significaría, si yo conscientemente, deliberadamente, soy un planificador de actos pecaminosos, lo que estoy haciendo, de una u otra forma, es como la gente que estaba siendo testigo del sacrificio de Jesús en la cruz, y nosotros también vociferando, crucifícale, crucifícale. No seríamos mejor que ellos, no somos mejor que ellos. Porque nuestra salvación, nuestra redención y que tengamos acceso al Padre tuvo un alto precio. Y eso no lo podemos menospreciar. Yendo al pos del pecado, sabiendo que hacia donde vamos no deberíamos ir. Ya, nuestra salvación tuvo un precio altísimo. No menospreciemos. No seamos uno de quienes abofetean a Cristo en la cruz, menospreciando lo que Él hizo por nosotros en ese lugar. ¿Cómo estableció Dios su pacto? Dios estableció su pacto por medio de su propia obra de gracia, por la cual Él puso a su pueblo dentro de su propia comunidad pactual. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. El establecimiento del pacto por gracia también lo podemos ver en Génesis 12, del 1 al 3, en Éxodos 19, 5 al 6, en Deuteronomio 7, 6 y 8. La inclusión nuestra en la comunidad del pacto lo podemos ver en Jeremías 31, 31 al 34, en Ezequiel 36, 26 al 28. Y el cumplimiento en Cristo en Efesios 2, 8 y 9, y en Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Ezequiel 36, del 26 al 28. Efesios 2, 8 y 9. Y aquí hay una pregunta, ¿no? Que de alguna forma, creo que René o no sé si fue por acá ya. ¿Dios estableció su pacto con todo hombre? No, Él estableció su pacto solo con su pueblo
elegido. ¿Ya? En general, el acceso es universal, pero la aplicación es particular. ¿Dónde sale eso? Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dios establece su pacto con el pueblo elegido. Génesis 17:7, Éxodos 19:5 al 6, Deuteronomio 7, 6 y 8. La elección del pacto en el Nuevo Testamento, elección y pacto en el Nuevo Testamento, Romanos 9, 6 y 8, Efesios 1, del 4 al 5. Y la comunidad pactual elegida, nosotros como iglesia, por ejemplo, Primera de Pedro 2:9, Jeremías 31, del 31 al 34. Al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Qué hizo Dios por su pueblo en este pacto? Lo que ya hemos visto, ¿no? De alguna manera en el relato. Él los llamó su pueblo, haciéndolos partícipes de todos los beneficios de Cristo, guiándolos a la gloria eterna. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios cuánto, perdón. Efesios 1:3. Y también podemos ver, Dios llama a su pueblo pueblo en 1 de Pedro 2:9, en Romanos 8:30. Partícipe de los beneficios de Cristo en Efesios 1:3, Efesios 1:7, Romanos 8:17, y que Él nos guía a la gloria eterna en Filipenses 1:6, Romanos 8:18 y 1 de Pedro 5:10. Hay harta base escritural para poderle dar fondo a el pacto de gracia. A través de quien Dios nos hace partícipes de todos los beneficios de Cristo. A través del Espíritu Santo, quien reside en Cristo como la cabeza y en su pueblo como miembros de su cuerpo. Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras o garantía de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo reside en Cristo, lo podemos ver en Lucas 4:18, en Juan 3:34. Que Cristo es cabeza de la iglesia, lo podemos ver en Efesios 22:23, en Colosenses 1:18.
y que el Espíritu Santo reside en los creyentes en 1 Corintios 3, 16, Romanos 8, 9 al 11. Y que los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12, del 12 al 13, y en Efesios 4, 4. Hubo una duda en la serie. Que se estableció un pacto con todo hombre. Pensé que sí, porque todos somos todos creación. Supongo que hay un bebé, nace el día, y se lo está dentro del pacto. ¿Quién? Un bebé. Un bebé. Es un bebé. Como yo digo, todos somos creación de Dios. Sí, Yo pensaba que todos somos creación de Dios, todos escuchamos la palabra de Dios, pero tenemos la posibilidad de escuchar y seguirlo, o decir eso no va conmigo, y ya no soy, no estoy elegible. Entonces, si Dios no tiene pacto con todos, ¿qué pasa con algunos bebés que nacen ahora? ¿Esos niños están dentro del pacto o no? ¿Quién determina que, no que es Dios, pero qué culpa tiene ese niño que no esté dentro del pacto de Dios? ¿Cómo se hace esa diferencia? a ver, te explico con un ejemplo muy familiar. Yo tengo 2 nietos, ¿ya? Nosotros formamos parte de una comunidad del pacto. Entonces, nosotros bautizamos a nuestros nietos acá en la iglesia, ¿ya? Y nosotros, la iglesia toda, y nosotros como abuelos, ¿ya? Y mi hija como mamá, y creyentes en Dios, ¿ya? Nos comprometemos a guiar a estos niños, ¿ya? En las enseñanzas del pacto, en las enseñanzas de Dios. Supongamos que pasa una familia que son todos ateos, todos, abuelos, tatarabuelos, todos. Usted puede uno, de repente escuchó y ya no es lo que es. ¿Qué pasa con él? Nació en este entorno que es distinto al entorno que me hizo, el entorno que tenemos nosotros. ¿Vas a ser elegido? Quiere decir que es un... que si no es por el Espíritu Santo, no puede dejar. El voy. Todos tenemos la posibilidad. Solamente que uno dice, Dios es el camino. En ese momento pasó a ser parte de estar en el número 7. No, fue desde la eternidad. Bueno, lo estableció un principio. Ok. En Dime. relación con la primera pregunta de William, dice que Jesús mismo dijo de los niños es el reino de los cielos. Sí. Sí. En relación con la pregunta, Pero deje que los niños de Yarení, o sea, si hay papás que son creyentes, obviamente van a tener sus hijos y van a estar de pequeños acá. Pero si ellos no lo aceptan, si ellos no reciben al Señor, no porque la familia haya sido, o el papá lo haya traído, él va a responder único. Claro, es uno. O sea, A ver, de una familia completamente no creyentes, que puede haber un niño, puede haber un joven, un adolescente, ¿ya? Dios en su soberanía puede, a través del Espíritu Santo, llamar, así como Abraham mismo. Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos. ¿Por qué eligió Dios a Abraham? ¿Por qué eligió Dios a Abraham para hacer un pacto? ¿Ya? Si Dios no elige a Abraham para hacer un pacto, ¿qué hubiese pasado con Abraham? Hubiese sido tal vez uno más en la tierra de Ur de los Caldeos. Hubiese sido un pagano más. Abraham era un pagano antes de que Dios lo llamara y Abraham decidiera ya obedecer la voz de Dios y seguirlo e ir por donde Dios le decía. Abraham obedeció. Pero hay otras personas que pueden, en nuestra misma familia, uno le enseña y dice, no, están dentro del pacto, pero si ellos no aceptan de su corazón, no entregan. Ahora, pensemos nosotros en lo siguiente. Tratemos de hacer una cosa para hacerlo explicativo con quien estamos aquí en la sala. ¿Ya?
si pensamos en lo que ocurrió en el jardín del Edén cuando Adán desobedeció, en ese mismo minuto hubo juicio por parte de Dios y la humanidad estaba condenada. Toda la humanidad, representados por Adán, absolutamente todos. ¿Podríamos decir que Dios es injusto por lo que hizo ahí? Él es soberano. Si eso uno tiene seguro del Señor, Clara- como quiere. claramente, Bueno, pues lo otro no es seguir. claramente no podemos decir que Dios es injusto porque Él ya había señalado las pautas a obedecer. No hagas esto. Adán y Eva lo hicieron, sometidos a juicio y condenados. Estaban establecidas las consecuencias, además. Entonces, si estando ya todos condenados, Dios decide elegir a uno y a otros no, ¿podemos decir que hay injusticia en Dios? Si Él soberanamente decide, Jorge sí, Elizabeth no, René sí, Valdemar no. Si estamos todos muertos y Dios decide darle vida a Jorge, ¿podemos decir, reclamarle a Dios que es injusto? Claro, es una obra graciosa de Dios, nada más. Pienso que eso sucede porque el Señor soberano tiene todo el poder, nos hizo a nosotros, pero Él ve lo que nosotros no podemos ver en las personas, Él ve su corazón. Entonces por eso hay unos que sí y otros que no, porque no es fácil seguir los caminos del Señor, incluso para todos los que estamos acá, porque a veces podemos cometer pecados, pero como dijo Don Armando, pero cuando nosotros lo hacemos a conciencia, ¿cierto? Pero el Señor está viendo nuestro corazón, Él ve lo que tenemos nosotros adentro. Entonces, hay gente muy mala que tal vez en algún momento de su vida también puede ser salvo. Pero lo que el Señor escogió, porque lo más probable es que ya no tengan salvación porque nunca van a cambiar. Yo creo que en su soberanía, en su amor, nosotros gracias a Él estamos acá. Pero hay muchos que tampoco quieren ya escuchar. La juventud de ahora no quiere escuchar nada. Tienen un corazón rígido, duro, no quieren saber de nada. Hacen cosas malísimas. Todo lo que sucede ahora, nosotros sabemos que ni siquiera debemos sorprendernos con lo que está sucediendo, porque está escrito. Entonces, yo creo que en su soberanía Él escogió, porque Él conoce el corazón desde que antes que nosotros naciéramos. Ya sabía que venía todo esto. No estamos pasando un poco a la doctrina de la elección, ya, y ahí me están haciendo que ya... Entonces, a ver, ¿qué hora es? Le entregamos las preguntas, las desarrollan en casa y terminemos bien la doctrina de la elección es una de las más difíciles de entender, aplicar, de por qué Dios a unos sí, a otros no. Y eso es materia que se verá en otra oportunidad, ya el sábado. Pero perdí el hilo de la... Sí, tenía relación con lo que estaba diciendo Elizabeth recién. Bueno, Dios aplica su gracia con todos nosotros, día a día. El llamado de Él, de acuerdo a lo que nosotros manifestamos y creemos como reformados, es que es irresistible. Una vez que Dios toca tu corazón, abre tu entendimiento, te abraza, no hay forma de salir del manto protector del amor redentor de Dios.
Porque la salvación no depende de nosotros. La salvación no la vamos a perder. Si somos salvos, quien cuida de nuestra salvación es Dios mismo. Pero ¿qué tenemos que nosotros tener cuidado? De que si creemos estar firmes, si creemos que, somos los más encachados, somos los mejores, ¿ya? Y nuestro ego está, pero en el infinito, tengamos cuidado porque a lo mejor es probable y debo hacerme el análisis personal ante Dios. Señor, ¿realmente tu amor, tu llamado ha permeado mi corazón? ¿O es un barniz nomás que tengo y resbala y el amor de Dios, el sacrificio de Cristo no significa nada? Y no ha transformado realmente mi vida, no ha transformado realmente a Armando Muñoz. Y no hay frutos que digan relación con la obra del Espíritu Santo en mi vida y que el proceso de santificación, ¿ya? Que una de la última etapa del Ordo Saluti, que en algún minuto también lo vamos a ver, las etapas de la salvación, sigo teniendo una vida en que nadie distingue si soy un cristiano o no. Sería como para cuestionar, no para que yo juzgue a René o yo juzgue a Jorge, sino que para que Jorge, yo, René, Valdemar, cada uno de nosotros, a la luz del Evangelio y en la intimidad con Dios, digamos, Señor, me falta. Señor, ayúdame, guíame. ¿Apelando a qué? A la obra de Cristo en la cruz, ¿ya? Y todo lo que hemos visto el día de hoy, el pacto de gracia. Por gracia soy salvo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos aportar ni un grano de arena a la salvación, ni quitar. La obra está hecha por Cristo, es perfecta, única y excelente. Ya no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorarla. En eso descansemos.